No se está activando el... Ahora sí. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Perfecto. Esto no es, perdón. Aquí. Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Samuel José Gaviria, soy bioingeniero de la Universidad de Antioquia y bueno, les voy a dar un poquito más de detalles de quién soy. La idea es que conversemos, entonces les voy a compartir algo de mi experiencia en los procesos a nivel nacional en rugby subacuático propiamente. ¿Cierto? Ya les decía mi nombre, entonces soy egresado de la Universidad de Antioquia, mi pregrado fue en bioingeniería propiamente. Hice una maestría en Inglaterra, estoy viviendo en Inglaterra, estudiando por 3 años. El máster fue en ingeniería y diseño deportivo, propiamente todo lo que tiene que ver con, digamos, ayudas ingenieriles con el fin de potenciar rendimientos deportivos. Entonces estuve por allá trabajando con eso. Además soy entrenador del equipo élite del Club Orcas de rugby subacuático aquí en la ciudad de Medellín, entrenador a la fecha de la selección Colombia también de rugby subacuático, docente de la Universidad San Buenaventura, docente titular, docente investigador propiamente y director del laboratorio de biomecánica deportiva de la misma universidad, ¿cierto? Básicamente ese es este pequeño comando. Entonces la idea es conversarles un poquito respecto al deporte. Sé que muchos lo conocen, pero quería poner de los muchos videos que encontramos en la web, y antes de entrar un poquito en detalle, pues sí quería que tuvieran una ideita de en qué consiste este deporte como tal. Es digamos que un video muy gráfico, nos permite pues, entender bastante bien entonces la lógica del deporte, ¿cierto? Dentro de las particularidades, obviamente es un deporte de contactos, de cooperación oposición, ¿cierto? Se juegan piscinas de más o menos de 3 a 5 metros de profundidad. Samuel, ¿nos puedes hacer un favor? Lo que pasa es que no se escucha bien, la gente está diciendo que si tienes audífonos o algo, no sé, es que no está entrecortado, entonces listo. Por favor, si nos colaboras. Gracias. Me están escuchando. No, sigue. ¿Cómo me escuchas? Sigue muy cortado, Samuel. Bueno, y ahora, si ustedes yo reviso el mejorcito que tengo. ¿Cómo me escuchan ahora? Pues sigue hablando, Samuel, por favor, y te vamos diciendo. Está un poco cortado, pero bueno, es mejor que al comienzo. Samuel, quítale el audio al video, de pronto de esa manera mejora. Listo. Les estaba contando pues del deporte, digamos que este era un video que les quería compartir. Básicamente son 6 jugadores en el agua y 6 relevos. El equipo que usamos es una careta, un snorkel, unas gafas con protección auditiva, ¿cierto? Y obviamente un par de aletas. La pelota como tal tiene una particularidad, digamos que es de flotabilidad negativa, de cumplir con unos parámetros y está propiamente con solución salina. Entre los parámetros que alcance unas velocidades pues que regularmente se controlan antes del inicio de un torneo.
El gol, pues propiamente pasar todo el aro de la canasta como tal. Dentro de los fouls, entonces si bien es un deporte de contacto, pues no tomar del equipo, sea la careta, snorkel o aletas, sujetar a alguien o sujetarse de la canasta sin el balón. ¿Cierto? Esos son los goles. Esos son los tipos de fouls. ¿Cierto? Quitar una aleta, por ejemplo. Sin balón, entonces sujetar al oponente también hace parte entonces de los fouls que tenemos. Digamos que todo este control pues se hace a través de 3 referees, ¿cierto? Uno que está en tierra y tenemos 2 en agua con equipo autónomo, que son los encargados de, digamos, de controlar todas las acciones que se den bajo el agua, ¿cierto? Es como propiamente la forma de juzgamiento, ¿cierto? Los partidos son 2 tiempos de 15 minutos. Hay 2 colores estándar, un equipo blanco, un equipo azul o negro, oscuro, ¿cierto? Básicamente eso es lo que tenemos. Dentro de las características pues, del deporte es evidente que la fuerza será un factor determinante, la velocidad, la capacidad de desplazamiento no lineal subacuático, y esa fuerza y velocidad que lo llamamos entonces desde la física, la potencia, capacidad de recuperación, ¿cierto? Si bien es un deporte que la mayoría de las acciones se dan en una condición anaeróbica, pues también hay una parte aeróbica del deporte que también es importante potenciar. Dentro de las preguntas que se hacen frecuentemente es ¿cuánto puede usted sostener su respiración? Digamos que es una pregunta que a los que practicamos el deporte no tiene mucha incidencia porque la realidad es que no es mucho el tiempo que estamos bajo el agua, es más la intensidad que buscamos que estar un tiempo prolongado ahí. Básicamente, entonces les quería era como compartir este videito. Voy a cerrar aquí y volvemos a nuestra presentación. Entonces, dentro de las particularidades, les decía, deporte, entonces yo diría que es de los pocos o el único deporte en 3 dimensiones, o muy poquito, no identifico otro de cooperación o posición en 3 dimensiones. Como estamos en el mundo, digamos que día a día este deporte va creciendo. Este es un mapa del 2018 de la cantidad de clubes, pues, si bien la mayor densidad de deportistas los encontramos en Europa, pues, propiamente nació por allá en Alemania en 1900, en mediados de los 60 propiamente, y nace a partir obviamente de la necesidad de potenciar, digamos, la condición de usos como tal, ¿cierto? Básicamente creo que así nace también la natación con aletas y bueno, estos no son ajenos a eso. Y les decía, si bien entonces el mayor volumen de deportistas o de clubes los tenemos en Europa, pues hoy nosotros somos muy importantes en esta disciplina a nivel mundial porque tenemos hoy mismo los campeonatos más importantes, pues hoy los tenemos nosotros y creo que eso es importante a pesar de esa brecha tan grande, digamos, que existe y la posibilidad entonces de competir con estos equipos que nos llevan muchos más años de experiencia, ¿cierto? El número de jugadores activos, esto es del 2017, bueno, aquí es como para tener una idea de la cantidad de jugadores activos. Más o menos Alemania sigue siempre y es el país donde nace este deporte, digamos que es el país con mayor número de deportistas. Nosotros estamos por ahí, no estamos tan mal, alrededor de 600, 700 deportistas. Creo que después de Alemania y Dinamarca estamos en el 3er puesto en el número de deportistas activos. A ver, de nosotros entonces como selección y de todos los logros que se han podido obtener a nivel mundial en la modalidad, digamos que a nivel de naciones hemos participado en 7 mundiales,
precisamente desde 1995 estamos participando. Ese mundial se desarrolló en Cali, ¿cierto? Ese fue en Cali. El último mundial, que fue el año pasado en Austria, de esos 7 participaciones tenemos 5 podios. Propiamente son 4 bronces y un oro, que fue el que obtuvimos el año pasado en Graz. Eso a nivel de naciones. A nivel de clubes hemos estado con el Club Orcas, que ha sido el campeón nacional por los últimos 10 años, participando en este torneo, en el Mundial de Clubes que se desarrolla cada año en Berlín, Alemania. De ese mundial tuvimos en el 2010 el título con la categoría femenina, y la categoría masculina lleva 2 años consecutivos obteniendo el título mundial en el 2018 y 2019. Este año está muy embolatada la cosa, parece no vamos a tener mundial de clubes, pero digamos con toda la intención de traernos nuevamente ese título, ¿cierto? A ver, yo aquí les voy a plantear cómo nosotros, digamos, a partir de las experiencias que tuvimos durante todos estos años para poder llegar obviamente a este título, digamos que logramos equiparar las diferencias físicas que son evidentes con los equipos que eran los principales autores de la modalidad como tal. A ver, es un deporte, como les decía, de contacto, es un deporte donde la fuerza y la talla, digamos, tienen una gran incidencia en muchas de las jugadas, en muchos resultados. Esta es una tabla que les muestro. Yo soy de los jugadores, digamos, con mayor masa en el equipo, y para estos días estaba en 95, 97 kilos, y me voy a ir a enfrentar con jugadores, los noruegos, que llevaban 2 mundiales consecutivos trabajando, jugadores de 120, 125, 115 kilos. Bueno, de entrada, y esto nos llevaba a nosotros como orientadores del proceso a pensar diferente, porque la realidad era que lo que hacíamos en Colombia era replicar o tratar de replicar modelos estratégicos de esos equipos que eran, digamos, muy efectivos, que obtenían muchos títulos, ¿cierto? Pero la realidad, un día nos sentamos y pensamos que la forma como ellos plantean el juego, pues propiamente estaba muy de la mano con las características físicas de cada uno de esos jugadores. Entonces, pensar en que Colombia siguiera jugando de la misma manera como se juega en Europa o en el resto del mundo no era coherente por las particularidades físicas que tenemos nosotros los colombianos. En esa medida, muchos de nuestros esquemas entonces se plantean a partir de contactos directos. ¿Qué sentido tiene yo ir a un combate o a un contacto directo con un jugador que me lleva 20, 30 kilos de diferencia? Las probabilidades de yo sobrepasar a ese jugador van a ser mínimas, ¿cierto? Esto entonces más o menos, esto es una gráfica en términos de masa, factor determinante en nuestro deporte, pero más que eso en el diseño de estrategias como tal. A ver, les cuento, las estrategias en rugby hoy mismo todas apuntan a un contacto directo, a una especie de trencito, ¿cierto? Uno detrás del otro martillando, y en esa medida obviamente ganando espacio y llegando a hacer la contraria y obviamente anotando. No más el hecho de anotar implica entonces mover un sujeto que probablemente nos lleve 20, 30 kilos de diferencia. Eso va a implicar entonces un montón de condiciones físicas. Nosotros no podíamos jugar de esa forma. Nosotros no podíamos jugar de la misma manera que ellos lo hacían, a pesar de que era lo que se hablaba en el mundo, de lo que todo el mundo estaba haciendo. Es que Noruega llevaba 8 campeonatos mundiales de clubes consecutivos, 2 mundiales de naciones consecutivos. Digamos que todo el mundo iba a hablar de esto y todo el mundo quería replicar esto, pero nosotros nos alejamos de esa idea, nos alejamos de
todo lo que se estaba hablando en el momento. Esto es una tabla de la masa total por 12 jugadores. A mí me gustaba mucho, digamos, que tener estos datos y nosotros sí por acá muy abajo. Entonces, esto a mí me tenía que dar una idea de cómo realmente yo debía jugar. Yo a partir de esto, digamos que lo que se planteó fue tratar de alejarnos de las estrategias contemporáneas, de las estrategias tradicionales y proponer algo que en algún momento nos salió de tono. ¿Usted cómo piensa mantener esa dinámica de juego que está planteando? Y bueno, yo creo que ya les voy a entrar un poquito más en detalle con ellos. En un partido de Colombia-Noruega, más o menos se tenía una diferencia de casi media tonelada para un deporte de contacto, para un deporte donde hay que mover rivales. Y esto es significativo, ¿cierto? Y esta fue de las cosas, digamos, que nos llevó entonces a plantearnos la manera de cómo orientar nuestros procesos desde lo estratégico, desde lo técnico, desde lo táctico, ¿cierto? Son tres condiciones muy importantes en cualquier deporte, en cualquier situación de la vida, pero más en los deportes de cooperación o oposición como el nuestro, ¿cierto? Y aquí les hablo un poquito de esto, digamos, como para que lo entendamos estos tres conceptos, que los voy a utilizar bastante en esto de nuestra charla. El proceso de entrenamiento entonces se considera como un conjunto de operaciones planificadas, ¿cierto?, que busca adaptaciones en las capacidades físicas, psicológicas y cognitivas. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de optimizar una forma deportiva y mediante, obviamente, aplicaciones metodológicas que buscan replicar situaciones reales de juego. Estas situaciones reales de juego ahorita va a entrar en detalle con esto, respecto a capacidades y operaciones planificadas. Entonces, también, digamos que si vamos a entrar, digamos, a dividir esta definición que les planteo de un proceso de entrenamiento, y operaciones planificadas van a tener, digamos, links, se van a identificar en el tema estratégico. Y la estrategia definida hoy, pues muchos autores ya creo que hablamos de la misma forma de definir la estrategia. Básicamente se centra en definir un objetivo principal. ¿Cuál es mi objetivo principal? ¿Cierto? Y eso propiamente tiene que ver con la estrategia. Ese objetivo principal o esa estrategia la plantea regularmente es el entrenador. La estrategia será esa idea técnica o propia del entrenador, sea cual sea, obtener un campeonato, llegar a una semifinal. Y entonces la estrategia va a ser el objetivo principal. Después hablamos de capacidades físicas, psicológicas y cognitivas. Propiamente esa yo la asocio al término táctico de la toma de decisiones. Entonces, si la estrategia es el objetivo principal, la táctica será el objetivo parcial que me lleva a mí, obviamente, a obtener ese objetivo principal, ¿cierto? Y la técnica, pues básicamente tiene que ver con la forma deportiva, con la ejecución como tal, ¿cierto? Entonces yo con estas tres cosas claras, mi objetivo entonces era volverme un rival que pudiera generar problemas en los equipos a los que me iba a enfrentar, y obviamente soñar con una medalla en un mundial. Eso, digamos que todo empezó en el 2014. En el 2014 se plantea la estrategia de soñar con una medalla en un mundial. Digamos que el apoyo por parte de la federación, entonces pude liderar ese proceso para Cali 2015, donde tenemos nuestra primera medalla en la modalidad, en la categoría masculina, medalla de bronce. Y 4 años después de eso, pues hoy estamos hablando de un campeonato mundial, ¿cierto? Y todo, digamos que partió a partir de entender estos tres conceptos: estrategia, táctica y técnica. Entonces yo tenía mi estrategia muy clara, y quería estar en ese podio mundialista. Y tenía entonces que identificar 2 factores muy importantes, que era con qué contaba, qué tipo de jugadores tenía, qué condiciones físicas, técnicas tenían esos jugadores, y cómo esos jugadores con esas condiciones iban a venir a alimentar ese objetivo principal. Entonces, dentro de las preguntas que
digamos que surgen a partir de este nuevo planteamiento de soñar con esto de manera, digamos, muy realista, muy consciente, con los pies en la tierra, sabiendo que iba a ser un proceso largo de interiorizar una forma diferente de jugar. Digamos que entonces aparecen estas preguntas. La primera entonces era cómo compensar esas diferencias en masa y talla para este deporte de contacto. De entrada tenemos una ventaja en términos de altitud. Si bien no todos estamos, digamos, en niveles de altitud similares, la mayoría de los jugadores donde se practica la modalidad al menos está a 600, 700 metros sobre el nivel del mar. En Europa, digamos que esto no pasa. Ellos todos están a nivel del mar, y al menos todos los que practican la modalidad. En esa medida, por ahí teníamos una ventaja en términos fisiológicos, en términos de capacidad de recuperación, en términos de sacar ventaja entonces en el hecho de que podríamos mantener una intensidad alta, pero a partir de unas condiciones de adaptación que tenemos como colombianos, que nos han permitido obviamente desarrollarnos aquí. En esa medida entonces eso lo podemos ver como una ventaja a nivel mundial. Se caracterizó el deporte, cosa que no, digamos que hasta la fecha no se tenía. Yo recuerdo para mi primer mundial, yo jugué mi primer mundial de rugby subacuático en el 2007, en Bari, Italia, ¿cierto? Tuvimos una preparación física muy fuerte, pero ¿qué hacíamos? Nadábamos entonces con los de natación, carreras, hacíamos trabajos con la gente de polo, algunas técnicas con los deportistas de natación con aletas, trabajos de fuerza con halterófilos, pero nada era específico. Yo siempre me cuestionaba eso, ¿cierto? El hecho de que no habláramos de una especificidad, de que replicáramos modelos de otros deportes. Entonces nosotros terminamos un partido, en ese mundial quedamos de séptimos, quedamos de volver, como digo yo, y en esa medida, terminamos los partidos. Yo les cuento mi experiencia como jugador, con el tanque lleno, muy bien físicamente, con una capacidad de recuperación alta, pero nada de obtener triunfos en partidos. Bien. Estamos entrenando, digamos, no entendíamos las demandas que tenía nuestro deporte como tal. Y por ahí también entonces empezamos a meter academia. En el 2014 entonces digamos que orienté la primera investigación para entender algunos conceptos desde la mecánica del deporte. Ya desde lo fisiológico encontramos algunos trabajos por allá en Cali, también en Turquía alguien había hecho algo desde lo fisiológico, pero era digamos evidente, era claro entender pues, que era un deporte que exigía digamos, capacidades de soportar altas intensidades, limpiar rápido y volver obviamente a entrar a un ritmo de esos de alta intensidad. Pues por ahí empezamos a modelar también la forma en cómo entrenamos. Hay dos factores muy importantes entonces en nuestro deporte, que está la velocidad, ¿cierto? Que es la que me va a permitir a mí obtener ventaja sobre un rival a la hora de una toma de decisión. Y está la fuerza, pues finalmente ese balón lo tengo que poner allá dentro de esa canasta, desplazando a un jugador que en el 90% de los casos es mayor en masa, probablemente en fuerza que los jugadores nuestros, ¿cierto? Y esas dos variables se convierten en lo que conocemos como potencia. La potencia entonces será la fuerza por velocidad. Digamos que en el planteamiento del nuevo esquema que queríamos trabajar, recuerden que queríamos evitar el contacto directo, evitar al máximo tener que ir con un deportista a chocar con alguien que me llevaba 20, 30 kilos de diferencia. Digamos que se plantea entonces la posibilidad de jugar de manera más dinámica, de poner a rodar más ese balón, obviamente de tratar de generar un caos a partir de un desplazamiento y no de un choque directo, y en ese caos encontrar espacios, ¿cierto?, que se van a generar obviamente por ese movimiento que estamos nosotros generando a partir de esa nada de balón de lado a lado, y ser muy precisos a la hora de cobrar esas dos o tres opciones
opciones que íbamos a tener. Entonces eso me implicaba a mí ser muy veloz, tener muy buena resistencia para mantener esa velocidad, y en el momento que yo pudiera anotar, pues, tener la fuerza suficiente y no más de ahí para poner esa pelota dentro. Digamos que ahí así nace, digamos, la idea de lo que propusimos como estrategia para ir a pelear por estas medallas. En el 2015, digamos, lo hicimos, yo digo que muy bien, la primera vez que nos metíamos en una semifinal del mundo, y desafortunadamente perdimos contra Alemania 3-2, 2 veces por encima del marcador, empezamos ganando, ellos nos empatan un 2-1, 2-2, y acabando el partido, otro error que cometimos, y eso obviamente entonces nos saca de la final. Pero creo que fue una muy buena representación, creo que fue el espaldarazo a un año más o menos que se venía trabajando con el pensamiento de esta forma, ¿cierto? Con un objetivo claro, con un reconocimiento de unas características propias de nuestros jugadores, y que finalmente yo sabía que eso iba a llevar más tiempo, pero digamos que ese fue el primer acercamiento a una medalla en un mundial. Otros de los factores, sabemos, ya les decía que no es solo la fuerza y la velocidad, pues digamos que otro de los factores que empezamos, que digamos que por los que nos empezamos a preocupar fue cómo entrenamos. Realmente entrenamos lo que competimos. Les contaba mi experiencia en el 2007. De hecho, nuestro entrenador en el agua fue el profesor Raulí, muy famoso digamos, por esa época, inclusive antes, ¿cierto? Raulí era el que nos hacía toda la planificación para la parte acuática, pero realmente entonces entrenando a lo que nos iban a medir. Yo hice algunos ejercicios para mirar lo que realmente pasaba en un partido. En 2 tiempos de 15 minutos, que es lo que uno juega, son tiempos efectivos. Esto es que cada que hay un foul, una anotación, un llamado por los referees, el tiempo se para, ¿cierto? Digamos que en tiempo efectivo propiamente por partido no son más de 12, 13 minutos, ¿cierto? Sí, en la reglamentación dice 30, pero con todo lo que pasa en un partido de fouls, de anotaciones y demás, no son más de 13, 12, 13 minutos los que realmente se juega. Nosotros nadábamos 3 horas para ir a jugar 12 o 13 minutos, ¿cierto? Eso de entrada ya pues uno se tiene que plantear eso. La distancia, hacíamos aproximadamente 4 o 5 kilómetros, eso era 4 veces a la semana, cuando la realidad en un partido es que usted no nada más de 350 metros más o menos. ¿Qué hicimos? Yo cogía videos, me ponía a seguir un jugador y más o menos a calcular los tiempos que estaba en el agua, ¿cierto? Eso lo tomaba como tiempo efectivo, el tiempo en la banca no lo contabilizaba. Recuerden que son relevos activos, ahí se dice en el agua, se dice afuera. Y las distancias, pues trataba de acortar los desplazamientos de estos jugadores, al menos de los que yo conocía, que regularmente son los que uno cree que más nada. Y estos jugadores que uno ve son mucho más, digamos, protagonistas en los partidos en términos de apariciones, no nada más de 350 metros. Pero digamos, si nos trabajamos casi 10, 12 kilómetros semanales para ir a nadar 350 metros en un partido. Entonces, esto obviamente replanteó, cambió totalmente la forma en cómo entrenábamos. Pasamos de tragar un montón de metros a nadar 600, 800 metros, dependiendo de la fase, de la etapa en la que estuviéramos, del mesociclo, del macrociclo, lo que estuviéramos haciendo. Cambiaron esos volúmenes y aumentaron mucho las intensidades, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue, después de entender nuestro deporte, obviamente empezar a cambiar la forma en cómo entrenamos. No tiene sentido ir a hacer un poco de repeticiones de unos movimientos totalmente, digamos, no acordes con lo que realmente pasa en un partido, porque eso no es lo que vamos a replicar. Digamos que entrenamos para potenciar acciones que se van a dar en un juego, y yo no voy a entrenar atletismo para ir a nadar. Propiamente es la especificidad lo que empezamos entonces a modificar. Cambiamos la forma en que entrenábamos. De hecho,
ya acabamos, muchos de los comentarios de otros clubes a nivel nacional eran, o inclusive interno en el club, pues que estos manes no nadan nada, estos manes llegan y en media hora ya están yendo, entonces cómo se están yendo, ¿cierto? Realmente entonces nos volvimos muy específicos. En el gimnasio cambió totalmente, ejercicios propios, desplazamientos de estos técnicos propios de nuestro deporte. Entonces nos alejamos, si bien había unos fundamentos teóricos de los halterófilos como tal para el tema de potencia, digamos que todo lo tratamos de adaptar. Entonces surgen nuevos gestos con cargas con el fin de potenciar lo que realmente queríamos. La recuperación rápida, hicimos proyectos, entonces me apoyo mucho en mis estudiantes. Soy profe del programa de entrenamiento deportivo y de licenciatura en educación física de la Universidad San Buenaventura, y le oriento varios proyectos de investigación. La mayoría de mis proyectos, obviamente, les digo que aprovecho, los muchachos son orientados a conocer cosas que se están dando, a identificar cosas que se dan en mi deporte. Los he utilizado, les digo, las ratas de laboratorio, les digo así pues coloquialmente, pero sí, me han ayudado mucho. Hemos hecho muchas investigaciones que han revelado muchas cosas que hoy utilizamos, obviamente con el fin de optimizar, con el fin de mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Entonces hicimos estudios para ver cómo podíamos mejorar la recuperación, la eficacia, identificamos factores desde análisis biomecánicos, entonces que nos permitían ser más eficientes y más eficaces, ¿cierto? En términos de tiempo y en términos de obtención de objetivos. Y también entonces de las cosas que se plantearon y que hoy ya las tenemos por parte de la federación es aumentar el número de campeonatos, ¿cierto? Pasamos entonces de tener 5 torneos anuales a 8 más o menos, contando nacionales e internacionales. Esto para nosotros, todos sabemos, los que somos entrenadores, que lo que se gana en un campeonato es más o menos lo que son 2-3 meses de trabajo, ¿cierto? Ojalá pudiéramos competir más. Y entonces también, digamos, que ayudó entonces a ese proceso de equiparar, que todo esto empieza. ¿Cómo vamos a equipararnos con estos que vienen ganando todo en el mundo? Aumentamos la tasa de goles, llevar los controles, digamos, cuántos goles hacemos por campeonato. Y para esta fecha, esto fue en el 2018, más o menos de 51 a 54 goles en 6 partidos. Es una tasa muy alta de goles. Y les cuento que nomás ahorita en Grasse, el año pasado, en agosto, anotamos más de 70 goles en 6 partidos, ningún gol en contra. Yo creo que esto no lo ha hecho ninguna selección en el mundo. Ganamos una final por más de un gol, y eso no pasaba como desde 1991 con los actuales campeones. Todo eso obviamente yo creo que va muy, muy de la mano con todo lo que hemos trabajado todos estos años, y no nos quedamos ahí, seguimos trabajando obviamente, pero son datos que les cuento. También entonces cambiamos nuestra forma de entrenar la parte táctica y estratégica, la táctica con la toma de decisiones y obviamente la estrategia con ese dinamismo que planteamos para no entrar en ese contacto directo con estos jugadores que nos eran superiores en talla. Entonces utilizamos, no sé si ven la imagen aquí bien, esta es una pared que diseñó un compañero del deporte, Camilo Díaz, ¿cierto? Y digamos que esta pared nos permitió cambiar las dimensiones de la cancha. Buscamos cambiar las dimensiones, por un lado, pues por tratar de replicar los escenarios a donde vamos a ir a jugar. Entonces, si nos toca jugar de pronto en Europa, en Berlín, que es una piscina muy corta, entonces movíamos la cancha a esa longitud, con el fin de generar una adaptación previa, antes de llegar obviamente a la competencia. Eso nos ha permitido esas paredes, la capacidad entonces de poder modificar, además de las ventajas que tiene el juego en espacio reducido. A mí el juego en espacio reducido me aumenta la intensidad de juego, ¿cierto? Yo a mis jugadores hoy no jugamos en un espacio de más de 8 o 10 metros de longitud.
y eso entonces hace un jugador que está muy conectado con el juego, un jugador que no se conecta en una distancia como esas, en un área de juego como esa, es un jugador que inmediatamente lo va a botar la misma dinámica de juego, porque siempre vas a tener un rival al frente, siempre vas a tener presión, te vas a voltear y ya vas a estar en el arco contrario, y bueno, todo eso digamos que entonces potencia las condiciones de un jugador que después, cuando en el escenario con una tarea de juego mayor, ellos se van a sentir muy cómodos, y lo hablamos mucho. Samuel, disculpa que te interrumpo un momentico, lo que pasa es que la gente me está diciendo que se está escuchando muy entrecortado, que si de pronto si te quitas los audífonos es posible que mejore, entonces sí. No sé si lo puedes hacer. Sí. Entonces no sé, es que se está escuchando como entrecortado. Pero apagaste el micrófono, Samuel. Tienes que, tu micrófono está apagado. Listo. Estamos ahí. Sí, ahí se escucha mucho mejor, Samuel. Perfecto. Entonces les estaba contando de esto, de todo lo que de los factores, digamos, que hemos tenido presente, de las ventajas que nos da ese juego en espacio reducido en términos de replicar situaciones reales de juego. Les decía que esta alta intensidad que se da con la posibilidad de disminuir el área de juego, entonces pues nos ha permitido obviamente madurar muchos aspectos del tema de toma de decisiones como tal, de técnicas de pase, de velocidad de ejecuciones. Es mucho menos tiempo el que vamos a tener en una zona como en un área reducida, que después cuando yo llevo a mis jugadores a espacios de pronto con mayor área se van a sentir muy cómodos. Les decía que lo manifestábamos en algún momento y era como Samuel, profe, pues se siente uno solo, pues esto parece un océano, ¿dónde está la gente? La gente estaba ahí, obviamente el otro equipo estaba a una revolución muy alta, pero mis jugadores se sentían muy cómodos, pero era precisamente por esa condición previa que habíamos trabajado del tema del espacio reducido. Siempre recomiendo mucho esto de disminuir obviamente las longitudes o las áreas de juego con el fin de potenciar factores tácticos y técnicos propiamente. De datos de entrenamiento, entonces algunos de los datos. Nosotros pasamos de tener más o menos 11 horas de trabajo indirecto semanal y entiéndase indirecto como trabajos no en el agua, por ejemplo, como trabajos que no son específicos desde el trabajo de fuerza, es decir, hacer, no sé, sentadillas, los ejercicios básicos o que regularmente se hace en un trabajo de fortalecimiento, a 2019 a tener 6 horas de trabajo indirecto, que se aumentó, obviamente se aumentaron las horas de trabajo propio, específico, semanal. Bajamos casi un 50% las horas de trabajo indirecto a actividades muy precisas, muy orientadas a buscar obviamente ese objetivo mío, nuestro, que era tratar de equiparar, digamos, diferencias físicas y obtener una medalla en un mundial, ¿cierto? Entonces les decía que aumentó el trabajo directo semanal a 13 horas, los metros nadados pasados más o menos por semana de 1.600 a 800, inclusive hoy no nadamos más de 500, 400 metros, cuando mucho, pero muy intensos, ¿cierto? Muy intensos y desplazamientos cortos con muchos cambios de dirección, que es lo que plantea el esquema que hoy digamos estamos desarrollando y que digamos que caracteriza el juego colombiano. El juego colombiano
Hoy, con cualquier persona que usted hable de esta modalidad, es un juego muy dinámico. Si bien hay diferencias intragrupo propiamente en Colombia de cómo jugamos, los equipos, por ejemplo, que más puedan jugar aquí a choque directo, van a Europa y siguen siendo equipos dinámicos. Eso es algo que yo creo que la idea de juego dinámico se va esparciendo y nos va permeando a todos a nivel nacional. No es la última palabra, siempre lo digo. A mí, cuando un entrenador me pregunta, profe, ¿qué es lo mejor para nosotros? Para mí siempre lo primero va a estar evalúe las capacidades de los jugadores que tiene, sus características físicas, que van a denotar en unas características técnicas, porque esa técnica obviamente va a depender de eso físico, de esas características físicas, y obviamente de sus condiciones tácticas, de esa toma de decisiones. Todos lo sabemos, no todos los jugadores son tácticamente, efectivos o son buenos tácticamente. Hay jugadores que no van a, por más que uno entrene, y esto hay que decirlo, no van a tomar la decisión más acertada para el grupo. Puede que para ellos sí, pero no para el objetivo principal, que es finalmente lo que hablábamos, que es otra forma de categorizar la táctica, y se habla de táctica individual y táctica colectiva, y para mí hoy es más importante la táctica colectiva. Es como engranar esos 6 sujetos que están ahí en el agua con el fin de sumar a un objetivo que es obtener una medalla, ¿cierto? Primero es el objetivo parcial, que es anotar, y ese objetivo parcial anotando me lleva entonces después al objetivo principal, que es la estrategia, que es obtener la medalla. Entonces miren, desde aquí también cambió mucho la forma de planificar de cómo, nos preparamos realmente para lo que sí vamos a ir a desarrollar en los campeonatos. Esto es algo de datos de rendimiento de clubes y de selección, ¿cierto? En el 2014 tuvimos un rendimiento más o menos del 70%. Esto es básicamente campeonatos ganados, partidos ganados versus, obviamente, fracasos, pérdidas de partidos, obviamente, porque esos son los que más aprendemos, ¿cierto? A nivel nacional, digamos que desde el 2015, como clubes, creo que hemos tenido un rendimiento del 100%, todo lo que hemos jugado a nivel nacional lo hemos ganado. A nivel del club y selección internacional, digamos que tuvimos un mejor rendimiento en el 2014, en el 2017. En el 2017 pasó algo muy particular, les cuento una anécdota que tuvimos. Íbamos con un equipo muy fuerte a jugar el mundial de clubes, ¿cierto? Pensamos que esta vez iba a ser, pensábamos que estábamos muy cerquita. De hecho, jugamos cuartos de final contra el equipo más fuerte a nivel de clubes, que era Molde de Noruega. Les ganamos, cosa pues que nunca los habíamos eliminado. Sí les habíamos ganado antes, pero en etapas donde no era eliminación directa. Aquí sí les ganamos y jugamos la semifinal contra un equipo con el que nunca habíamos perdido, ¿cierto? Mejor dicho, nos pasó, y yo no digo la colombianada porque hoy la colombianada es ser campeones del mundo, pero sí nos pasó la inocentada de matar al león y asustarnos con la piel, ¿cierto? Jugamos contra Dinamarca, un equipo que siempre pues habíamos, podido sobrepasar bien, y perdimos con un gol muy tempranero. Ellos se encerraron, estuvieron todo el partido encerrados, nosotros encima, como siempre en los partidos con ellos, y chao. Eso yo creo que fue un punto muy, muy importante, nos llevó a replantearnos muchas cosas, a entender que esto es paso a paso y que no se puede olvidar nunca el objetivo principal. Yo creo que nos maduró mucho esa experiencia del 2017 negativa. En el 2018 volvemos al Mundial de Clubes y por primera vez somos campeones mundiales a 8 meses de ir a jugar un Mundial de Naciones. Creo que fue, un muy buen preámbulo. Ya se hablaba, hay una cábala en nuestro deporte y que se ha venido dando hace muchos años, y es que el equipo o la nación que queda campeón de clubes el año anterior al Mundial
regularmente era la campeona mundial de naciones al año siguiente. Yo la tenía en mi cabeza porque la conocía, pero no quería pensar mucho en eso para este mundial. Yo decía, ahora no la vamos a tirar nosotros después de haber tenido ese mundial de clubes. Y bueno, llegar acá a naciones y que no sé, traté de no pensar mucho en eso, pero bueno, finalmente lo logramos y digamos pudimos seguir manteniendo la cábala que un año antes del Mundial de Naciones, obtener el Mundial de Clubes, sí aumentaba mucho las probabilidades de ser los campeones del mundo. En 2019, un año soñado para nuestra disciplina, perfecto, lo diría yo, pues, con esos números, con todo lo que tuvimos a nivel mundial. Las chicas también tienen un desempeño muy interesante, terceras en el mundo, muy cerca de estar en esa final. Y otro dato que a mí me interesa mucho en términos de rendimiento es la cantidad de deportistas que puedo yo vincular a esos procesos élite, porque aquí todos sí lo sabemos, estamos de paso, ¿cierto? Y lo interesante aquí es cuántos de esos deportistas, cuántas personas vamos a poder dejar ya que ya no estemos. A mí ese es un dato que siempre me ha interesado mucho. Entonces trato mucho de vincular siempre jugadores jóvenes, ¿cierto?, que van a ser el día de mañana los que nos representen. Eso ha pasado en muchas selecciones y lo vi y no quiero que nos pase a nosotros. Los suecos, después de tener 5 mundiales consecutivos, con el mismo grupo, no hubo variantes. Desde el 2003 no saben qué es estar ni siquiera en una final del mundo. Bueno, 2007 sí estuvieron, pero la perdieron. Desde el 2007 no saben qué es estar en una final del mundo. A nivel de clubes están ya muy lejos de la élite, digamos, y fue básicamente ese decaimiento por un tema de cambio generacional. Le está pasando a Noruega ahora. Muy cerrados estuvieron ellos sus 10 años ganando todo, pero en esa medida también hoy esos jugadores ya se pasan a un lado y los nuevos jugadores no tienen esa experiencia, digamos, o no tuvieron la posibilidad de compartir con estos jugadores experimentados. Entonces se perdió y se cortó totalmente ese ciclo, esa racha ganadora. Nosotros no queremos eso, seguimos vinculando. Éramos el equipo más joven en el mundial, ¿cierto? Y eso obviamente también es un valor agregado y es algo que tratamos de potenciar día a día, poder vincular más deportistas jóvenes ahí. De goles, bueno, esto es uno de los datos, 462 goles en un año, para más o menos 18 torneos, eso da una cantidad de goles bastante alta, en un deporte donde, digamos, donde tenés que pelear bastante para ponerle valor dentro de la canasta. De las cosas que hemos hecho, ya les decía antes, desde análisis de biomecánica, con el fin de optimizar esos gestos deportivos, la tenemos clara, no tenemos mucho tiempo, tenemos que generar un espacio y en ese segundo que nos den de espacio, pues cobrar. Digamos que es ahí donde hemos tratado de potenciar y de orientar nuestra práctica de día a día. Análisis antropométricos, análisis de velocidad, de capacidad de recuperación. Hemos estado ya por 2 años consecutivos. Bueno, el año pasado no pudimos estar por un tema de viaje. Hemos estado en un evento que se está haciendo hace 3 años, que es un evento académico en el acuático. Se hace siempre en Berlín, Alemania, 3 días antes o 2 días antes del Campeonato Mundial de Clubes. Y es ir a hablar de todas estas experiencias, es muy bacano. Cuando la gente escucha todo lo que hacemos aquí en nuestra disciplina, pues ya entienden que es que no caemos ahí por suerte, que es algo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que bueno, que hoy estamos recogiendo frutos que han sido 5 años, 6 años ya casi, y que hoy se traducen en unas cosas muy interesantes, muy bonitas, ¿cierto? Dentro del proceso es muy sencillo, pues digamos que tenemos categorías infantiles, si bien desde la Comisión la Comisión Mundial del Deporte no se aceptan jugadores a nivel de competencia después de los 14, 16 años. Se está todavía ahí como estamos decidiendo.
Pues nosotros sí tenemos procesos de semilleros, no es propiamente ir a jugar rugby, pero sí a potenciar capacidades de desplazamiento en el agua, de algo de apnea, pues, ¿no? Respetando obviamente todo lo que implica, digamos, el estrés que pueda generar nuestro deporte. Tenemos categorías de ascenso desde digamos que la misma federación también, entonces tiene una categoría, tenemos 3 categorías propiamente, tenemos una categoría de ascenso, estoy hablando para la rama masculina, una categoría élite, son 2 torneos totalmente diferentes, hacen en diferentes regularmente, temporalmente espaciados. Tenemos campeonatos sub-21 y bueno, yo creo que todo esto también nos ha permitido entonces madurar nuestros procesos y nutrirnos nosotros los que recibimos ya los jugadores maduritos para poder entonces seguir dando la pelea a nivel mundial. Y está obviamente el equipo élite, que la mayoría pues vienen de todos estos procesos, ¿cierto? De hecho, por resaltar, más o menos yo diría que el 50, casi el 60% de la selección Colombia 2019 hizo parte de algún proceso sub-21 entre el 2012 y 2016, ¿cierto? Teníamos al jugador Juan José, por ejemplo, un jugador de 18 años, Héctor también otro jugador muy joven, y bueno, teníamos jugadores, Manuel Celis, jugadores pues que son muy nuevos en la disciplina, pero obviamente orientados a partir de ese proceso de especificidad que nos ha permitido que maduren muy rápido y que hoy sean jugadores tan importantes como cualquier jugador con muchos años en la disciplina. A ver, este es un videito que les quiero mostrar, son los últimos 30, 40 segundos, ahorita todavía para mí eso fue como ayer, en Austria, cuando fuimos campeones del mundo. Vea, todavía me emociona yo viendo eso. Y bueno, eso era todo lo que les quería contar de este video, que les aguamos la fiesta a todos los europeos. El grupo era muy reducido ahí, la barra, pero muy, digamos que muy enérgicos. Muchas gracias y atento ya a preguntas. Bueno, Samuel, entonces te agradecemos mucho por la excelente presentación.